Dos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, camino de santidad. Ya me regañó Alexis y dijo que ya no quiere que use el micrófono, por eso estoy usando otra vez diadema, ¿verdad? Nada, no es cierto. Vamos a usar diadema. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos. Qué bueno, me da gusto ver así casa llena, ¿verdad? Es de mucha bendición. Hermanos, quiero añadir ahí un anuncio con el hermano Juan, porque una hermanita ahorita me preguntó sobre cuándo tenemos unánimes. Unánimes, para que lo vayas agendando, tenemos el domingo 13 de abril. Domingo 13 de abril tenemos unánimes. ¿Qué hacemos en unánimes? Recuerden que termina la reunión y saliendo de aquí nos vamos a un lugar, o a veces nos hemos quedado aquí, y lo que ibas a comer en tu casa, te lo traes para comer aquí, ¿verdad? O ya sea que si nos vamos a otro lugar para comer ahí, convivir, platicar, estar y conocernos más como hermanos, como iglesia. Esto lo hacemos cada 3 meses, ¿verdad? Porque hay veces que parece como que si las sillas tuvieran pica pica, porque se termina la reunión y las personas luego se paran y se van. Entonces son los tiempos que aprovechamos para poder tener este tiempo de convivencia como hermanos. Ok, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Por favor, cuando termine la reunión, a las personas que nos visitan por primera o segunda vez, salúdenlos, hermanos, salúdenlos, háganlos sentir parte, háganlos sentir bienvenidos. Es muy importante cuando ustedes van y saludan a una persona y la hacen sentir en casa. Eso vale mucho. ¿Sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque solamente tú, Señor, eres digno de ser alabado, de ser exaltado y de ser glorificado, Señor. Porque no tenemos Dios fuera de ti, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Señor, en esta mañana, Padre eterno y glorioso, quiero pedirte, Señor, con humildad, que me des sabiduría, que me des entendimiento, Padre eterno y glorioso, para poder exponer tu palabra correctamente. Señor, ayúdame, no quiero quitarle, Señor, y no quiero ponerle, no quiero que mis emociones hablen, que sean mis sentimientos hablando, Señor, sino que sea tu santa palabra hablando a la vida de mis hermanos. Señor, yo te pido, Señor, que en esta mañana ellos puedan entender y que tu palabra, Señor, sea iluminada en sus corazones. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. Es la serie que estamos dando, la serie la hemos titulado Aprendiendo para Enseñar, porque obviamente necesitamos primeramente aprender para después enseñar algo. Y la semana pasada retomamos estudiando los 10 mandamientos y dimos un repaso de lo que fue el primero y el segundo mandamiento, y decíamos que al momento de que tú y yo estemos estudiando los 10 mandamientos, debemos tener cuidado de no caer en legalismo. Tengamos mucho cuidado de no caer en legalismo. ¿Qué quiere decir el legalismo, hermanos? El legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original y tomar la ley y sacar la ley de Dios del contexto original, y que lo que nosotros pensamos o nosotros creamos lo hagamos como si fuese una ley divina, ¿verdad? Por eso el legalismo es atribuirle autoridad divina a las leyes humanas. Eso es el legalismo, atribuirle autoridad divina a las leyes humanas. Los mandamientos de Dios, hermanos, decíamos que no solamente tienen que ver con lo externo del hombre, sino va mucho más allá, tiene que ver con lo interno del hombre. A esto se le conoce teológicamente como la diferencia entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. La letra de la ley
no refleja mucho de la intención de Dios. Pero cuando estudiamos el espíritu de la ley, vamos más a lo profundo, podemos ver cuál es la intención de Dios, podemos ver esto más extenso, y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que al momento de estudiar los mandamientos, cuando lleguemos al mandamiento de no matarás, pues yo nunca he matado a nadie. No, va más allá, ¿verdad? Eso va más allá. Entonces, hoy vamos a estudiar nuestro tercer mandamiento, el tercer mandamiento, y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Vamos a estudiar el tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Ok, hermanos, en la mañana de hoy vamos a estudiar nada más el prefacio o el prólogo de este mandamiento. Y las siguientes 2 semanas, porque este mandamiento nos va a llevar 3 semanas, yo digo eso, ¿verdad? A lo mejor puede que nos lleve más, pero nos puede llevar 3 semanas este mandamiento, y en las siguientes semanas vamos a estudiar qué es lo que exige este mandamiento, y en la semana que viene después, qué prohíbe este mandamiento. Recordemos que los mandamientos de Dios tienen exigencias y tienen prohibiciones, pero esos mandamientos que tienen exigencias y prohibiciones, esos mandamientos son para nuestro bien, son para nuestro bien. Entonces, hermanos, quizás al escuchar este mensaje que voy a dar el día de hoy, algunos de ustedes terminarán dándose cuenta, así como yo, cuántas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas veces hemos pecado con nuestro Dios? Quizás inconscientemente o quizás conscientemente, pero hemos pecado. Así como ya estudiamos el primero y el segundo mandamiento y nos dimos cuenta cuánto hemos pecado contra nuestro Dios en ese primer mandamiento y segundo mandamiento. Quizás otros al escuchar este mensaje dirán: qué exagerado es el pastor. Yo no creo que sea así como él lo expuso. Yo creo que ahora sí que le está poniendo crema a sus tacos. Yo creo que eso está demasiado exagerado. No creo que sea para tanto. Me parece un mensaje demasiado extremista. Ok, si te va a parecer demasiado extremista, es como decir que Jesús fue exagerado y fue extremista cuando dijo: no cometerás adulterio. Y muchos dirán: pues yo nunca he cometido adulterio. Pero Jesús va más allá, va a ver el espíritu de ese mensaje. Dice, la palabra de Dios dice: no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mira una mujer con codicia, ¿qué está haciendo? Adulterando. Quizás qué exagerado es Jesús. ¿Cómo? No, es que iba hacia el espíritu de la ley. Hermanos, repito, vamos a estudiar el espíritu de este texto, de este mandamiento. Porque si solamente nos vamos a lo externo, podemos caer en lo que cayeron muchos judíos. Los judíos, cuando leían este tercer mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano, los judíos ni siquiera mencionaban el nombre de Dios. Es por eso que optaron por decir la palabra Adonai, ¿verdad? Que era Señor, para no decir Elohim o Jehová o Yahweh. Entonces Adonai, porque no querían ni siquiera mencionar la palabra, el nombre de Dios, porque no fuera a ser que lo tomaran en vano. E inclusive ni siquiera se atrevían a escribir el nombre de Dios. Decían: ni lo vamos a mencionar, ni lo vamos a escribir, porque no queremos caer en tomar el nombre de Dios en vano. Pero realmente esto no es la esencia de este mandato.
La esencia no es esto, de nada más no mencionar el nombre de Dios o de ni siquiera escribirlo. Eso es como lo externo, nada más lo que se nos deja ver. Pero cuando lo estudiamos y vamos más de lleno, nos vamos a dar cuenta que esto abarca más. Hermanos, y se nos ha hecho tan fácil, se nos ha hecho tan sencillo tomar el nombre de Dios para cualquier situación. Tan fácil y tan sencillo tomar el nombre de Dios para cualquier situación. Cuando nos impresionamos, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! En cualquier plática común, Dios santo, ¿a poco sí, comadre? Sí, ¿cómo te voy a creer? ¡Ay Jesús bendito! Hermano, recuerden que son más temas. Yo sé que pueden quedarse con algunas preguntas, con unas dudas, pero solamente estamos viendo el prólogo, nada más. ¿Qué pasa cuando mencionamos el nombre de Dios en un chiste? Cuando mencionamos el nombre de Dios para bromear. Inclusive algunos los usan el nombre de Dios cuando ven a una persona y se le hace atractiva. ¡Ay, Dios mío, qué mujer! ¡Ay, Dios mío, qué hombre! Hermanos, ¿se nos ha hecho tan fácil y tan sencillo tomar el nombre de Dios? ¿Se nos ha hecho tan fácil y tan sencillo jurar en el nombre de Dios? ¿Verdad de Dios? ¿En serio? ¿Verdad de Dios? Te lo juro por Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice no debemos tomar el nombre de Dios en vano. ¿Será correcto usar el nombre de Dios a la ligera? Es lo que nos va a enseñar este mandato. ¿Será correcto usar el nombre de Dios a la ligera? Yo sé que algunos de ustedes dirán, ay pastor, ay Osiel, yo la verdad sí lo uso muy seguido, pero Dios conoce mi corazón y Dios sabe que no lo hago con malas intenciones. Hermanos, cuando no lo hago con malas intenciones y Dios lo que ve es mi corazón. Hermanos, no aplica que el hecho de que tú no lo hagas con malas intenciones no quiere decir que sea correcto. Quizás tu intención no es mala, pero no es correcto. Recuerda que delante de Dios nuestra intención no basta. Tú puedes tener muy buenas intenciones para con Dios, para con los hermanos. Tu intención puede ser muy buena, pero tu intención para con Dios no basta. Lo que basta para Dios es nuestra obediencia. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? ¿Se complace el Señor en que le ofrezcas holocaustos y sacrificios o que se obedezca su palabra? ¿En qué se complace más el Señor? En la obediencia. Entonces, la intención que tú y yo tengamos, que quizás puede ser muy buena, nuestra intención, hermanos, no basta. Si Dios dice no, es no. Si Dios exige algo, lo debemos cumplir. Si Dios prohíbe algo, debemos acatarnos a lo que Dios cumpla. ¿Cuántos errores no hemos cometido tú y yo por tener muy buena intención? Muy buena intención. Una vez yo estaba en una piñata y recuerdo que estaba un matrimonio y la señora se paró y el marido con muy buena intención fue y le sacó la silla para que se sentara, pero no le dijo nada y se quiere sentar la señora y pácatelas hasta el piso. Su intención era buena, faltaba nada más la comunicación, mi amor, te voy a jalar la silla. Entonces, pero hermanos, muchas veces nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero si no es como Dios lo pide, es pecado. Así es pecado. Repito, ¿qué pasó, hermanos, cuando se ofreció ese fuego extraño? Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 2. Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 2.
Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué hizo Nadab y Abiú? Ellos eran sacerdotes. Ellos eran los encargados de que todo el tiempo el incienso se estuviese quemando. Porque el incienso, recuerdan que era como ese olor fragante para el Señor, ese olor como Apocalipsis lo dice, las oraciones de los santos. Era eso que a Dios le agradaba. ¿Qué quiere decir? Que ellos llegaron y pusieron fuego y pusieron el incienso, algo que deberían hacer o deberían hacer por siempre, ya era algo común en ellos, pero dice que ofrecieron un fuego extraño. ¿Y qué hizo el Señor? Los consumió. Y hay varias cosas que se creen aquí en cuanto a esto de ofrecer fuego extraño. Algunos dicen que quizás ofrecieron este fuego cuando no era el tiempo de ofrecerlo. No era el tiempo, no era el momento, tenía su tiempo y su momento y lo ofrecieron cuando no era el tiempo. Otros dicen que quizás agarraron un fuego que no era dentro del altar para prender ese incienso. Otros dicen que quizás se presentaron borrachos a presentar este fuego. Cualquiera que haya sido la situación, hay algo muy claro: Dios nunca se los había mandado. Dios no se los había mandado. Quizás la intención de ellos era muy buena, pero Dios no se los había mandado. Y es ahí donde vemos que nuestras intenciones no bastan para Dios, sino lo que Él nos pide, lo que Él nos manda, hermanos, y tengamos cuidado de hacer las cosas para Dios en emociones, por estrategias, por buenas intenciones o porque creemos muchas veces que es lo mejor. Eso no cuenta delante de Dios. Y tristemente las congregaciones hoy en día están llenas de fuego extraño. Cosas que el Señor no ha mandado, cosas que el Señor no ha pedido. Cosas que no vienen en la Escritura, pero yo lo hago por estrategia, yo lo hago por métodos, yo lo hago por emociones, yo lo hago porque me funciona. Y luego les dice, sí, pero eso no viene en la Biblia. Yo sé que no viene en la Biblia, yo sé que la Biblia no lo pide, yo sé que la Biblia no lo establece, pero a nosotros como iglesia nos ha funcionado. Eso es fuego extraño. Eso es fuego extraño. Eso se le conoce en la teología como pragmatismo. Hacer las cosas porque me funcionan. Llegas a ser una persona pragmática. Hago las cosas porque me funcionan y no porque Dios lo pide. No porque sea bíblico, sino nada más porque te funcionan. Y algunos dicen, si esto no funcionara, no quiere decir que viene de Dios. Hermanos, déjame y te digo que la iglesia de Cash Luna es muy grandísima, tiene muchísima gente, pero para mí predica un falso evangelio. Yo no creo que Dios lo respalde. Y no porque le funcione lo que Él ha hecho y ha tenido una mega congregación, quiere decir que sea de parte de Dios. Porque si nos vamos a por los números, pues el catolicismo está pesado. El catolicismo está pesado. ¿Y realmente será respaldado por Dios? El hecho de que Saúl haya consultado una divina y haya obtenido lo que él quería, el propósito, porque él quería saber qué sigue. Y ahí se le dijo qué seguía. Vas a morir, tú y tus hijos, vas a perder. El hecho de que él haya consultado una divina y haya obtenido lo que él quería, no quiere decir que sea correcto de parte de Dios. Porque la Biblia decía, no debes consultar a divinos. El hecho de que le haya dado resultado consultar a una divina, no quiere decir que Dios
lo estaba aprobando. Hermanos, en la teología hay algo que se conoce como el principio regulador. El principio regulador. ¿Qué quiere decir esto, el principio regulador? El principio regulador es una doctrina cristiana que establece cómo deben ser los servicios en la iglesia. No es como tú quieras, no es como yo quiera. Es como Dios los establece que deben de ser. Es que yo creo que si usamos esta estrategia pudiéramos atraer más gente. No. Estaba escuchando una persona que decía, a mí me entristece que en América Latina el promedio de las iglesias sean de 60 o 70 personas. Ven y toma un curso conmigo y yo te voy a enseñar cómo puedes crecer tu iglesia en tan solo 3 meses. Y bla, 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 bla. Eso es falso, hermanos. Eso es falso. Yo veo que yo veo en la iglesia primitiva que lo que hizo los apóstoles fue predicar el evangelio. Predicar la palabra de Dios. Predica el evangelio. Oye, Uziel, en estos 6 años hemos visto cómo Camino de Santidad ha crecido. ¿Qué han hecho? Predicar el evangelio. No hay más. Porque no vamos y le regalamos comida a la gente para que venga, o hacemos esto, hacemos lo otro, o una campaña de esto, de lo otro. Hemos predicado el evangelio. Digo que no estoy en contra de esas cosas que los hermanos muchas veces hacen por amor y por gratitud. Adelante. Pero hemos predicado el evangelio. Independientemente de lo que hagas, el evangelio tiene que ser predicado. Tiene que ser predicado. Hermanos, ¿cuánto fuego extraño no vemos en las alabanzas? Alabanza que Dios no ha mandado. Efesios capítulo 5, versículo 19. Efesios 5, 19. Te lo voy a leer en la versión lenguaje sencilla. Efesios 5, 19. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, el Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice aquí Pablo. Cuando se reúnan, canten salmos, canten himnos, hagan canciones espirituales, pero hoy en día parece que en la alabanza lo menos que debe sobresalir es la palabra de Dios. Todo debe de estar bien. Lo que menos debe sobresalir es la letra. Mientras la canción tenga un buen ritmo y haga que la gente se prenda, eso cuenta. Mientras tengamos buenas luces, mientras los que están cantando se vistan de una forma media fashion, así tipo Hilson, yo creo que eso puede llamar más la atención. ¿Y la letra? No importa la letra. Y puro o. ¿Y la letra? Si tú agarras una alabanza y le quitas la música, ¿realmente la letra te edifica o no te edifica? Tristemente, hermanos, en la alabanza se cantan cantos que apelen más a las emociones de las personas que al razonamiento. Y tengamos cuidado con ello, hermanos, porque aún los cánticos deben de ser primeramente al razonamiento. Y del razonamiento baja a mi corazón, a mi corazón. Y en mi corazón se producen las emociones. Por eso levanto las manos, por eso cierro los ojos, porque estoy razonando la letra. Tengamos cuidado, hermanos, porque a veces hacemos cosas que el Señor no ha mandado. Y para Dios es fuego extraño.
Y no quiero decir que las personas que muchas veces hacen eso, quiere decir que lo hagan con una mala intención. Quizás la intención es buena, pero quizás es algo que Dios no ha mandado. Repito, lo dije el domingo pasado, ¿qué pasó con Usa? Cuando quiso detener el arca de Jehová, que van danzando, van cantando, y el arca de Jehová era llevada por bueyes, pero dice que los bueyes tropiezan, y cuando se va a caer el arca, ¿qué es lo que hace Usa? La detiene. ¿Y qué pasa al detener el arca? Se muere. Se muere. La intención de Usa era buena. No quería que el arca del Señor se cayera. Pero el Señor tenía algo establecido, que dentro del arca del pacto habitaba la presencia del Señor. Y no podías acercarte a la presencia del Señor porque necesitábamos ese mediador, ese sacrificio que aún no venía, que era Cristo. No podías tocar el arca. Él la toca. Inclusive nada más los hijos de Coat eran los que podían llevar el arca. Nadie más podía. Nadie más podía decir, hey, te relevo. No. Nadie más podía llevar el arca más que los hijos de Coat, y solamente, ni siquiera ellos la podían tocar. Tenían que llevarla con estas varas de madera de acacia cubiertas de oro. Ni siquiera la tocaban. La intención de Usa era buena, pero el Señor no se lo había pedido. No se lo había pedido. Una vez escuchaba a un pastor predicando sobre esto y te decía, te voy a dar un principio de aquí. No le ayudes a Dios, Dios no ocupa tu ayuda. No le ayudes. Dios no ocupa tu ayuda. No se iba a caer el arca. No dice se tropezaron nada más. No le ayudes a Dios. Aunque nuestra intención no sea mala, si Dios no lo pide, si Dios no lo exige, si Dios lo prohíbe, debemos obedecerlo. De esta manera, este tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero no lo hago en mala onda, no lo digo con mala intención. No tomarás el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento, hermanos, nos está hablando que debemos de tener una gran reverencia hacia el nombre de Dios. Debemos tener una gran reverencia hacia el nombre de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 58. Deuteronomio 28, 58. Amén. Te lo voy a leer en la versión hispana. Dice, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo reverenciado este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Fíjate cómo lo expresa, reverenciado. El nombre del Señor debe ser reverenciado. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, Jesús les enseñó que en la oración el nombre de nuestro Dios debe ser reverenciado. ¿Por qué no nos enseñas a orar como Juan enseñó a sus discípulos? Y les dijo, claro que sí. Cuando oréis, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 9. Santificado sea tu nombre. Hermanos, puedes ver cómo aún en la oración Jesús dio reverencia e importancia al nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Escuchaba un pastor que decía así, puedes dejarle a tus hijos, puedes heredarle a tus hijos riquezas, bienes materiales, puedes heredarle muchas cosas, pero lo mejor que le puedes heredar a tus hijos
es un nombre. ¿Quién fuiste tú? ¿De quién es hijo él? Es lo mejor que les puedes heredar. Tu nombre. Hermanos, porque nuestro nombre es importante. ¿Por qué? Porque nuestro nombre dice quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Recordemos que Dios cambió los nombres de mujeres o de hombres para mostrar quiénes eran bajo la gracia de Dios, para mostrar el propósito que Dios tenía para sus vidas. ¿No le cambió el nombre a Sarai y Abraham? ¿No le dijo, ahora serás Abraham, padre de multitudes? ¿Y no le dijo a Sarai, ahora serás Sara, madre de naciones? Para que pudiera ver las personas cómo ahora operaba bajo la gracia de Dios y el propósito que tenía. ¿No le cambió el nombre a Jacob? Y le dijo, ya no serás más Jacob, el tramposo, el mentiroso, ahora serás Israel. Yo lucho a tu lado. O el que lucha con Dios. ¿No le cambió el nombre a Simón? Simón, Simón. Le dijo, ahora serás Cefas, serás Pedro. Serás Pedro. Y cuando Pedro se deja de comportar como Pedro, y cuando Jesús muere y le dice a sus discípulos, vámonos a pescar, pues ya se murió, no pasó lo que tenía que pasar, y arrastra a los discípulos y los vuelve a llevar a ser pescadores. Y cuando se le presenta a Jesús, ¿cómo lo llama? Simón, Simón. Y eso le pegó a Pedro, hermanos. El que le había cambiado el nombre le decía otra vez Simón. ¿Por qué? Porque se estaba comportando como Simón y no como Pedro, el pescador de hombres. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Hermanos, recordemos que nuestro nombre revela quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué pasa cuando alguien te pide que vayas y le firmes de aval? Oye, ¿me puedes firmar de aval? No le dices a la primera, claro, ¿dónde vamos? ¿Dónde firmo? ¿Dónde pongo el nombre? Te la piensas. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es tu nombre. Tu nombre está en juego. Cuando alguien dice algo que tú nunca dijiste, es que me dijo perenganita que, y tú te enteras, te molestas. ¿Por qué? Porque tu nombre está en juego. Tú dices, yo nunca dije eso. Yo nunca hablé de esta manera. Hermanos, como iglesia local, tenemos un nombre. Nos llamamos Iglesia Bíblica Camino de Santidad. Ante la gente de allá afuera y ante otros hermanos, tenemos un nombre como iglesia local. Pero ¿qué testimonio tienen las personas de allá afuera, de las personas que congregan aquí? ¿Qué testimonio hay? ¿Qué testimonio hay? ¿Acaso aquellas personas de allá afuera dirán, yo conozco unas personas que van ahí a esa iglesia a camino de santidad? El nombre, a camino de santidad. No, si tú supieras cómo son. Así es, y como que nadie les dice nada, porque tienen años así. Y como que nadie, como que el pastor lo permite, como que los hermanos. Al fin y al cabo es el nombre, hermanos. O realmente tenemos un nombre allá afuera de respeto, donde se predica la sana doctrina, donde somos ordenados, donde tenemos un temor reverente al Señor y donde amamos al prójimo. ¿Qué pasa con aquellas personas que congregan aquí y allá afuera tienen un pésimo testimonio con sus vecinos, con sus trabajadores, en la escuela, con sus amigos? Viven de la greña como matrimonio, siempre peleando. Y al final platican con alguien más y les dicen, es que nosotros somos cristianos. Los invitamos, vamos a camino de santidad. Y los dicen, ¿para qué? ¿Para estar como ustedes?
Mejor así. Mejor no me invites. Hermanos, y lo único que dejamos mal primeramente es el nombre del Señor y después el nombre de la iglesia. Cuidado, hermanos. Cuidado. Romanos capítulo 2, versículo 24. También si gustas. Romanos capítulo 2, versículo 24. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, el tercer mandamiento nos enseña, fíjate bien, fíjate lo que va el tercer mandamiento, y nos faltan ver otras semanas sobre este mandamiento, pero el tercer mandamiento nos enseña que debemos de ser congruentes con lo que decimos ser y servimos. Si no, hacemos tropezar y blasfemar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué nos enseña más allá? ¿Cuál es la esencia de este mandamiento? Que debemos de ser congruentes lo que profesamos, hermanos, con lo que profesamos, con lo que vivimos. Congruencia. Congruencia. ¿Dices que sirves a un Dios de santidad? Pues es santo. ¿Dices que vives, que honras a un Dios y predicas a un Dios que perdona? ¿Y por qué tú no perdonas? ¿Dices que sirves a un Dios de amor? ¿Por qué vives con tanto rencor en tu corazón? ¿Dices que sirves a un Dios con justicia? ¿Por qué eres tan injusto con tus trabajadores? ¿Dices que sirves a un Dios de paz? ¿Por qué siempre vives en guerra? ¿Dónde está la congruencia? Hermanos, si nuestro nombre es importante mantenerlo con una buena reputación, imagínate el nombre de nuestro Dios. Imagínate el nombre de nuestro Dios. Por eso el nombre de nuestro Dios no puede ser tomado con tanta ligereza, hermanos. Con tanta ligereza. La esencia de este mandamiento es no solamente que lo uses, que no es correcto, que lo uses a la ligera, sino que tu vida no dé un testimonio de lo que dices predicar. Porque al fin y al cabo tomas el nombre de Dios en vano. Hermanos, Dios en su nombre se revela quién es Él. En su nombre Dios revela su naturaleza. En su nombre Dios revela sus atributos. Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 14. Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 14. Salud. Amén. Dijo Moisés a Dios: He aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, Dios al revelar su nombre divino, declara su carácter, declara sus atributos, subrayando que la cuestión no consiste en quién es Moisés, sino quién va con Moisés. ¿Quién va con Moisés? Hermanos, por eso cuando Dios se presenta con algún hombre, estaba revelando en ese momento quién era su carácter, quién es Él. Es por ello que podemos encontrar, vamos a llamarlo así, varios nombres en Dios. Elohim, Adonai, El Shaddai, YHWH, que Elohim es Dios o dioses, Adonai significa Señor,
dueño, amo, juez. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Y como se presenta aquí como el yo soy, el YHWH, realmente es un nombre que no se puede pronunciar. No se puede pronunciar. Es un ser, el yo soy. Hermanos, esta palabra donde el Señor se presenta aquí a Moisés como el yo soy, YHWH, aparece en todo el Antiguo Testamento 6,828 veces. Y este nombre enseña que Dios es personal, yo soy, personal, que es un Dios presente y es un Dios fiel. En el hebreo antiguo, hermanos, no existen las vocales. En el hebreo antiguo no existen las vocales. Pero cuando se viene el hebreo moderno adapta las vocales. Y es ahí que tomando en el nombre de Adonai, adaptan esas vocales en la palabra YHWH. Y es por eso que ahora el nombre de Dios, o se entiende el nombre de Dios como Yahweh, Yahvé, Jehová. Y no nos vamos a pelear, hermanos, si es Jehová, si es Yahvé, si es Yahweh. Porque los testigos de Jehová les preguntas y te dirán, no, Jehová. Jehová es su nombre. Y hasta en el Nuevo Testamento le han puesto que Jesús dice, Jehová mi Padre. Nunca dijo eso Jesús. Y le preguntas a un católico romano y te va a decir, no es Jehová, es Yahvé. Le preguntas a un judío y te va a decir, Yahweh. Hermanos, pero lo más correcto y lo más apegado realmente es Yahweh. Pero no estamos en el punto de discutir esto, si sí o si no. El punto aquí es reverenciar el nombre de nuestro Dios. La reverencia que le damos a nuestro Dios. ¿Por qué se toma más la palabra Yahweh? Porque al fin y al cabo es ser, el yo soy. Y es por eso que los judíos decían que al momento de una persona inhalar y exhalar, nombra el nombre de Dios. Por eso dice, todo lo que viva y respire, alabe al Señor. Hermanos, Dios usó su nombre con muchos títulos para revelarse al hombre, en el momento del hombre. No es que Dios se llame Jehová Jireh, no, era su nombre, pero usando un título en el momento que alguna persona pasaba alguna situación para revelar su carácter. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Cuando le dijo Isaac a su papá, pues veo todo, papá, veo la leña, veo el fuego, pero el animal, ¿qué le dice Abraham? Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Jehová Shammah, Jehová está allí. Jehová Tzikenu, Jehová nuestra justicia. Jehová Rafa, Jehová sana. ¿Qué hacía Dios al mostrar esto, hermanos? Su carácter, su esencia. ¿Quién es Él? Hermanos, pero esta revelación del nombre de Dios, esta revelación alcanzó su máximo esplendor con la revelación de la gloria de Dios en Cristo. Ahí alcanzó su máximo esplendor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz
es el que resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué dice? Dios resplandeció su luz. Es ahí donde viene esta revelación, esta manifestación de su carácter, de quién es Él, en la persona de Jesucristo. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjate lo que nos deja ver el escritor de Hebreos, siendo el resplandor de su gloria, la misma sustancia de Dios, no alguien que Dios creó, la misma sustancia de Dios. Hermanos, yo no sé quién escribió Hebreos, pero quien escribió Hebreos entendía muy bien la ley y sabía cómo se aplicaba la ley y cómo todo aquello era sombra de lo que había de venir. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que quizás fue Lucas, no sabemos. La mayoría de teólogos se inclina por Pablo, pero no sabemos, hermanos, por cómo realmente él conocía la palabra. Pero aquí dice algo muy claro: Dios en otro tiempo hablando muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo hablaba Dios en otros tiempos? Por sueños, por visiones, por profecías. Dice, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Pero en el idioma original, en el griego, no es por el Hijo. En el idioma original es por Hijo. Dios nos ha hablado por Hijo. Y esta palabra hablado, hermanos, viene de una palabra griega que es laleo, que quiere decir dar a conocer. El Dios que es incognoscible. Esa palabra incognoscible quiere decir el Dios que nunca podrá ser totalmente conocido. ¿Tú sabes que aun cuando estemos en el cielo no lo vamos a conocer del todo? Porque el día que tú y yo conozcamos a Dios de todo, dejó de ser Dios. ¿Por qué? Porque tiene un límite. Ni aun sus criaturas celestiales lo conocen del todo. Aún sus criaturas celestiales siguen aprendiendo de Él. Y en la eternidad seguiremos aprendiendo y sorprendiéndonos de quién es nuestro Dios. Entonces el Dios que es incognoscible, que no puede ser totalmente conocido, que no puede ser totalmente comprendido, el Dios que no puede ser visto ni palpable, porque ese espíritu se hizo presente en Cristo. En Cristo. El Verbo se hizo carne, dijo Juan. El Verbo se hizo carne. Por eso dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hermano, en la persona de Jesucristo, escucha bien, en la persona de Jesucristo se hizo presente el nombre de Dios. En la persona de Jesucristo se hizo presente
el nombre de Dios. Aún ese mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, aún apuntaba hasta la persona de Jesucristo. El nombre de Dios se hizo presente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, versículo 5 al 7. Amén. Hablando nuestro Señor Jesucristo dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué hizo? He manifestado tu nombre a los hombres. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Hermanos, la palabra que usa aquí nuestro Señor Jesucristo para decir, he manifestado tu nombre. Fíjate lo que dice Jesús, he manifestado tu nombre. No dice, he manifestado tus milagros, he manifestado tus señales, he manifestado tus prodigios, he manifestado tu nombre. La palabra que usa aquí nuestro Señor Jesucristo para manifestado viene de una palabra griega que es fanero, tiene acento, fanero. Quiere decir poner en evidencia. Esta palabra manifestado es poner en evidencia, presentarse, demostrar, hacer visible. Hermanos, una persona puede aparecer bajo un falso disfraz sin verdaderamente revelar quién es en realidad. Puede revelarse. Puede llegar y presentar como, no, pues yo soy cristiano, no, yo es, y tú lo ves. Y dices, pues dice ser cristiano. Y así estar. Y ser cristiano, y viene a la congregación, y levanta las manos, y canta, y está, y le dice a los hermanos, gloria a Dios, Dios te bendiga, que te vaya bien, la paz de Cristo, ¿quién vive? A su nombre. Pero tarde o temprano, ya sea en un corto tiempo, en un largo tiempo, manifestará quién es. Manifestará quién es. No, pero él venía y a poco, no, ya no viene. Híjole, perdió su salvación. Ya no viene. Se perdió. No. Solamente manifestó quién es. Jesús dijo, Señor, de todos los que tú me has dado, no he perdido ninguno. Ninguno se me pierde. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y aun si a una oveja se me descarría, si una oveja se va y anda de cabezona, yo voy por ella. Y si es necesario quebrarle una pata y traérmela y que ya esté cuarra y no pueda caminar como debe de caminar, que así sea. ¿Sabías que eso le pasaba a las ovejitas cabezonas? Al momento que el pastor le quebraba la pata, ya no caminaba igual. Ya no podía correr, ya no podía irse. Porque no quedaba igual, porque le ponía el hueso de tal manera que no soldara bien. Para que permaneciera en el rebaño. Síguete yendo. Síguete descarriando. Si eres del Señor, te va a traer. ¿Qué decía el salmista? ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Si voy al fondo del mar, ahí estás. Si voy a los cielos, allá estás. Si voy a lo profundo, lo alto, ahí estás. ¿Quién puede esconderse de ti?
¿Quién puede? ¿Quién puede? Pero tarde o temprano esta persona va a revelar quién es. ¿Y cómo va a revelar quién es? Porque ya no va a cantar alabanzas. Porque ya no va a venir a la congregación. Porque ya no va a decir, le vas a decir, Dios te bendiga, y le va a hacer. Le vas a preguntar, ¿quién vive? Y te va a decir. No, ¿sabes por qué va a revelar? Por su carácter. Por sus frutos. Va a revelar quién es. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Pablo le está escribiendo a Timoteo, a un joven pastor, le está dando instrucciones y le dice, Timoteo, también debes saber esto. Hay algo que no sabes, pero debes saberlo. Timoteo, un pastor que estaba aprendiendo, ¿verdad? Estaba aprendiendo a pastorear en la congregación. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, ¿a quiénes se estaba refiriendo aquí Pablo? ¿A tu vecino? ¿A la gente del mundo? A las personas que iban a estar dentro de la congregación. Dentro de la congregación. Estas personas siempre han existido. No hay nada nuevo debajo del sol. Siempre han existido. Pero estas personas se iban a introducir a la iglesia con apariencia de piedad. Iban a mostrar algo que no eran. Apariencia de piedad. Pero tarde o temprano se iban a revelar quiénes eran. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? A estos evita. A estos evita. Es como le dice a los corintios, con estos ni comáis. Con esos ni comas. No los hagas sentir cómodos. No los hagas sentir parte. A estos evita. Porque tienen apariencia de piedad, pero al final niegan la eficacia. Hermanos, esta palabra que Jesús usó, he manifestado tu nombre. Esta palabra lleva a este punto, saber quién es por su carácter. Señor, yo he manifestado tu nombre. El mundo sabe quién soy por mis hechos, por quién soy. Sabe quién soy. Jesús manifestó el nombre de Dios en su persona, con su vida, con su carácter, con su amor, con su bondad, con su misericordia, con su perdón, con su paz, con su justicia. Él mostró, Él dio a conocer el nombre de Dios. Y dice, ahora saben que todas las cosas proceden de ti. ¿Y quién procedía del Padre? Jesús. ¿No dice eso Juan? ¿No dice Juan? Yo salí del Padre. Yo salí del Padre. Hermano, es por ello que Jesús le dijo a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Pero ahora la persona se ofende si le dices, no eres creyente, hermano, ten cuidado, tenés... Por sus frutos los conoceréis. Jesús no le dijo a sus discípulos, por como echen demonios fuera,
los van a conocer. Por los milagros que hagan, los van a conocer. Por lo que ustedes digan. No, Simón el mago también se bautizó. Y parece, todo bien bonito. A ver, Simón el mago, mago. Y al final, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo? Yo quiero eso que ustedes tienen. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale para yo poder hacer eso que ustedes hacen? El negocio. El negocio. ¿Y qué le dice Pedro? Este sí tiene ganas, porque así lo predicó Cash Luna, ¿no? Que la intención de él era buena. ¿Qué le dice Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra. No se compra. Hermanos, cuando Pablo está hablando, ya estoy sobre el final, cuando Pablo está hablando de la cena del Señor, de tomarla indignamente, que había problemas porque la estaban tomando indignamente, algunos se morían por tomarla indignamente, otros en la cena del Señor con los hermanos, como si tú fueras a un Ánimes y te llevaras tu hielera de cervezas y terminas bien borracho. O sea, entonces, así lo empezaron a hacer los corintios, a tal grado que ese ni pone nada nunca, ¿verdad? No, y nomás viene y come. Digo, también hay gente muy encajosa, ¿verdad? Pero obviamente se entendía la pobreza que había en Corintios. Entonces, ¿qué hacían los hermanos? Ahí vienen estos, comían. Y se llenaban, ¿y qué iban a hacer? Se vomitaban y volvían a llegar a comer, para no darle a los hermanos. Y dice Pablo, lo que ustedes están haciendo es incorrecto. Y por eso entre ustedes hay problemas, por eso entre ustedes hay disensiones. Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 11:9. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, es posible que entre ustedes haya problemas, haya discusiones, para que se haga manifiesto. Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Hermano, no busques la congregación perfecta, donde nunca vaya a haber problemas, donde jamás vayas a tener un encontronazo con un hermano, donde no vayas a tener una diferencia, no la vas a encontrar. Y si la encuentras, se va a acabar porque llegaste tú. Pero dice, es necesario que entre los hermanos haya discusiones, haya cosas que no estén de acuerdo. ¿Por qué es necesario? Porque de esa forma se manifiesta, se da a conocer los que son aprobados. No salvos, no estoy diciendo de si es salvo o no es salvo. Los que no son aprobados. Lo ves y dices, bueno, inmadurez, bueno, niños, bueno, personas. O también, pues no es creyente, ¿qué puedo hacer? No son aprobados. Están en el proceso, están en el camino. Tengo que entender. Es una ovejita peleonera, hay que entender. Hermano, ¿sabías que hay ovejas que el pastor estaba pastoreando, nomás llegaban y ¡pum!, le pegaban al pastor? Cabezazos. Así hay muchos, pegan cabezazos. ¿Qué tengo que hacer? Me lo voy a echar a la birria. Claro que no. Orar por él, enseñarlo, capacitarlo, estar, instruirlo, amarlo. Hacerlo. A veces se juntan 6 o 7 y las 7 dan de cabezazos. Pues ni modo. Hermanos. Pero es necesario. Entonces, no creas que si tú vas a otra congregación no va a haber esto. Va a haber. Porque es necesario que lo haya, dice Pablo. ¿Para qué? Para que se manifieste. Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? No quiero ver al hermano. No quiero verlo ya. Mejor así. Mejor me voy para ya no verlo. Jesús dijo, Señor, Padre, he manifestado tu nombre en mi persona, con mis hechos, con mi carácter. Tu nombre no ha sido tomado en vano. He manifestado tu nombre, he dado a conocer tu nombre, he dado a entender o a comprender o que la gente conociera quién eres. Mi vida no ha tomado tu nombre en vano. No la ha tomado en vano.
yo te lo leo, Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, recuerda que solamente lo estamos estudiando el prólogo. La siguiente semana y la que sigue vamos a profundizar más allá. Pero quiero terminar con esto, hermanos. Es un gran pecado ser descuidados con el nombre de Dios. Es un gran pecado ser descuidados con el nombre de Dios. Voy a leerte este versículo, Levítico 18, versículo 21. Levítico 18, 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Fíjate lo que dice, no des a tu hijo para ofrecerlo a Moloc. No nos vamos a enfocar lo que era Moloc, pero ofrecían a sus propios hijos como sacrificio. Dice, porque contaminas el nombre de tu Dios. Y la palabra que se usa aquí en contaminar, en el hebreo, quiere decir deshonras el nombre de tu Dios, manchas el nombre de tu Dios, haces despreciable el nombre de tu Dios, degradas el nombre de tu Dios. Hermanos, pregunta, no para que la contestes, ¿cómo estamos tomando el nombre de Dios para la gente de allá afuera? ¿Cómo estamos tomando el nombre de Dios para la gente que no conoce de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo estamos presentando el evangelio allá afuera, hermanos? Que hay cosas que sí se pueden, que no se pueden, que dependiendo las circunstancias. Jovencito, tú tienes una novia que no es creyente y tienes allá relaciones sexuales, le estás diciendo y lo traes a la congregación, ¿le estás enseñando que eso se puede? ¿Que sí se puede? Te vas y te emborrachas con tus amigos los fines de semana, pero vienes el domingo crudo al domingo a la predicación. ¿Le estás enseñando que sí se puede? ¿De verdad tienes el valor para invitarlos y decirles, ven conmigo el domingo? Y te dicen, pero voy y saliendo nos vamos a echar unas, pues vemos, yo creo que sí. ¿Qué estamos enseñando, hermanos? En tu trabajo, ¿cómo estás manifestando el nombre de Dios? ¿Para bien, para su gloria? ¿O lo estamos manchando, deshonrando, con degrado y no dando un buen testimonio? ¿Cómo? Aún en tu trabajo estás siendo de mal testimonio, que el patrón le pide, oye, ¿a cuál Dios adoras? No, pues a Dios, al Padre de nuestro Señor. Es que quiero orar para ver si ya te vas, porque pues la verdad nomás no apoyas aquí. Ayúdame a orar, ¿no? Para que el Señor te ayude a encontrar otro trabajo y mejor ya te me vayas, porque ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Triste, hermanos. ¿Cómo estamos tomando el nombre de Dios con nuestros labios? Con tanta ligereza, con facilidad, en cualquier plática común, para bromear, para hacer un chiste, usando el nombre de nuestro Dios con diminutivos. ¿De verdad? ¿Diosito? ¿Chuyito? Cuando nuestro Dios es grande y temible. ¿Es un Dios que merece honra? Hermanos, todos los que estamos aquí, sin excepciones, hemos tomado el nombre de Dios en vano. Ya sea usándolo con nuestros labios, ya sea dando un mal testimonio, lo hemos tomado en vano, hermanos. No hay nadie aquí que diga, yo nunca he tomado el nombre de Dios en vano. Todos los hemos tomado. Solamente hubo uno que no: he manifestado tu nombre. Fue Cristo Jesús.
Hermanos, ahora somos conscientes de que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, de que debemos glorificarlo, debemos guardar sus mandamientos, y si llegamos a pecar, hermanos, pongámonos a cuentas con Dios. Hermano, esto nos hace, hermanos, estudiar los 10 mandamientos, lo que nos va a llevar es ir y correr a la persona de nuestro Señor Jesucristo, a refugiarnos en Él, porque cada mandamiento que estudiemos nos vamos a dar cuenta que los hemos violado, hermanos. Y puedes cumplir 9, pero violas 1, eres culpable de todos. Y al estudiarlos nos lleva a refugiarnos en el único que los ha podido cumplir, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo vamos a refugiarnos a la cruz, vamos a sus pies y nos ocultamos en el Señor, Dios nos ve ahora a través de Cristo. Como que si tú y yo los hubiésemos cumplido. Por Cristo, hermanos. Por Cristo. Por Cristo. Pidamos perdón a Dios, porque el nombre de nuestro Dios ha sido tomado en vano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ti oramos, a ti alabamos, a ti te exaltamos, Señor, y de ti predicamos. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón, Padre eterno y glorioso, porque con tanta ligereza, con tanta facilidad, Señor, hemos tomado tu nombre en vano, Señor. En una plática, en una conversación, en un chiste, deshonrando tu nombre, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque quizás muchas veces lo hacemos inconscientemente y nuestra intención no es mala, pero eso no basta, Señor, basta la obediencia. Tu mandamiento dice no y debe ser no. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces con nuestro testimonio, Señor, hemos tomado el nombre de Dios en vano. Profesamos y decimos ser aquello, pero al momento de enfrentarnos, lo manchamos, Señor, lo deshonramos. E inclusive, Señor, eso hace que otras personas que no te conocen crean que tú eres así por la forma en que a veces vivimos, Señor. Y estamos tomando tu nombre, Señor, en vano. Perdónanos, Padre. Queremos ser conscientes de este mandato, no solamente en lo externo, Señor, sino allá en lo más profundo. Queremos obedecerlo, Señor. Y que cuando fallemos, Señor, en este mandato, nos puedas dar a entender a través de tu Espíritu Santo que hemos fallado y que es deshonroso para ti. Que vayamos y pidamos perdón y nos arrepintamos y vayamos a la cruz, Señor. Yo te doy gracias por esta iglesia local. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias porque nos haces crecer en gracia, en sabiduría, Señor, en conocimiento de tu palabra. No para nuestra gloria, Señor, sino para que tú salgas glorificado. Y que nosotros, Señor, a través del conocimiento podamos ponerlo en práctica y tu nombre sea manifestado. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.